¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en el Teatro Balboa con nuestro director del día de mañana, el doctor Samuel Robles, también investigador del CIJAC, quien hoy nos va a conversar sobre las piezas que vamos a escuchar el día de mañana. ¿Qué piezas han elegido para el repertorio y cuál fue el motivo por la cual fueron seleccionadas? Y bueno, muchas gracias. La primera pieza que inició este repertorio en el proceso, ¿no?, fue el concierto para trompeta de Haydn, que fue la pieza propuesta por el solista, nuestro solista para la noche de mañana, Juan Pagán, un solista panameño, joven, extraordinario, con mucha energía, y él propuso esta pieza y entonces luego yo completé las otras dos piezas del programa, que son la Obertura Fantasía de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 3 Heroica de Beethoven. Son piezas que todas ellas son piezas de repertorio que se tocan con mucha frecuencia por las orquestas y son piezas que a la orquesta les encanta hacer. Y bueno, la pieza de Haydn es una pieza que todavía está mostrando los signos vivos de la ilustración, ¿no? Ese Haydn era como decir un heredero de la tradición de la ilustración europea, que ya estaban comenzando a ver, si hablamos de la parte de las artes, ya estaban comenzando a ver las cosas desde un punto de vista más humanista, estaban regresando a modelos quizá un poco imaginados de la antigüedad, cosas racionales, y entonces las estructuras de la música reflejan esa mirada racional que se tenía acerca del arte. Entonces esta pieza es un claro ejemplo de eso, una pieza de finales del siglo XVIII. Haydn era un compositor que trabajaba con bastante libertad, a pesar de que él aún continuaba siendo el vasallo de un príncipe, ¿no? Él trabajó toda la vida para un príncipe que le daba mucha cuerda, ¿no?, para que él viajara, para que hiciera muchas cosas, pero que sí se mantenía siempre dentro de la estructura. Haydn es quizá el compositor de la llamada primera escuela vienesa, ¿no? Haydn, Mozart, Beethoven, que más contribuye a desarrollar esas fuertes estructuras que nosotros en la composición hoy reconocemos como que las estructuras estándar, ¿no? La sinfonía, el concierto, escribió más de 104 sinfonías, ¿no? Entonces, a través de eso, él se mantuvo dentro de una forma, o sea, la ayudó a establecer, pero al mismo tiempo encontraba avenidas para la creatividad. Entonces, de repente, una sorpresa armónica, de repente como algún gesto en la orquesta, un silencio repentino, cosas que ayudaban a darle frescura dentro de una estructura. El concierto para trompeta es una obra en 3 movimientos, sigue ese parámetro, esa estructura del concierto clásico, un primer movimiento en forma sonata allegro, con doble exposición, un tercer movimiento que también es bien rápido, que es bien alegre, y el movimiento del centro, que es una danza lenta, ¿no? Eso es lo que la estructura normal del concierto. Es una pieza escrita para una trompeta no como la que tenemos ahora, que tiene pistones y eso, sino para una trompeta natural. Entonces, es una trompeta que, como decir los clarines de hoy en día, ¿no?, que no tienen pistones, y entonces todo uno lo hace con el labio, manejando una sola serie de armónicos. Punta de pulmón y labio. Punta de pulmón y labio, y ellos tenían técnicas para cómo modificar la nota en algunos lugares donde Haydn exige algunas cosas técnicas un poquito que están ahí en el límite de lo que podía hacer la trompeta de ese periodo. Entonces, ahora pues tenemos los instrumentos modernos y aprovechamos eso, ¿no? Es una pieza que obviamente si uno la compara con la sinfonía de Beethoven, pues hay grandes diferencias, ¿no? O sea, la pieza de Beethoven es mucho más angular, pero si uno la toma por su propia cuenta y uno ve lo que estaba pasando en ese momento, o sea, ya Beethoven estaba vivo, pero Beethoven no estaba haciendo cosas como la tercera sinfonía, ¿no? La tercera sinfonía quizás es como que un punto de inflexión en la vida de Beethoven, y lo que viene después, sí, interesante, ¿no? Entonces, Haydn ahí hace sorpresas y hace, digamos, los extremos de la orquesta y las esquinitas de las que hablaba con Beethoven. Él también las usa, pero de formas más sutiles, más discretas, más elegantes, ¿no? A Beethoven no le interesa tanto la elegancia, ¿no? A Beethoven le interesa más cómo él puede lograr algo
una reacción inmediata de la persona que está escuchando. No es como para que uno diga, no, sino es como para que crear una reacción. Claro, y que sea una cosa duradera, y que sea una cosa que se conecte emocionalmente, que ahí es donde está quizá la diferencia más grande entre las dos piezas, ¿no? Que es una pieza que el concierto que no tiene esa carga emocional que tienen las otras dos. No por decir que Haydn nunca hizo eso. Haydn claro que lo hizo. Haydn escribió oratorios, escribió óperas que manejan el drama de una manera maravillosa. Incluso varias de sus sinfonías también lo hacen y utiliza recursos dramáticos para muchas de ellas. Tiene una sinfonía, por ejemplo, donde hay una sorpresa. Entonces hay una melodía como infantil y de repente un acorde así grandísimo, ¿no? Entonces él también sabía usar esas cosas, también sabía utilizar el drama. En este concierto no hay esas cosas, lo cual nos libera a nosotros para entonces enfocarnos en la energía, en el brillo, en transmitir toda esa elegancia que está pues inherente en el estilo del periodo clásico, y esta pieza está como que poniendo quizá los últimos ladrillos para cerrar ese periodo, y yo creo que es un representante muy apto del estilo clásico. La orquesta lo está haciendo muy bien, ellos lo entienden muy bien, así que vamos a tener aquí el Tchaikovsky con esa carga emocional romántica, una orquesta gigante. Luego nos refrescamos con el Haydn, ¿no? con esa vitalidad, con esa energía. Nos tomamos un pequeño descanso de 10 minutos y entonces atacamos con el Beethoven. Y el gran heredero de esa cultura de Haydn fue Beethoven, ¿no? Entonces la tercera sinfonía, que es la pieza que vamos a tocar mañana, es una pieza de verdad que muy cargada de emoción. O sea, emocionalmente es muy fuerte para el compositor escribirla, para nosotros tocarla, para el público escucharla. Entonces es una pieza que toca las fibras de la humanidad, porque Beethoven entendía muy bien las estructuras que se habían forjado a través del clasicismo, con esta herencia de este pensamiento racional de la Ilustración. Ya para esta época, ya pasada la Revolución Francesa, Beethoven ya es como un hijo del romanticismo, ¿no? Más o menos. Él está en ese periodo de transición. Él se reconoce a sí mismo como un gran creador. Él no es vasallo de nadie, ¿no? Famosamente mostraba mucho desdén por la aristocracia. No quería mecenas. Bueno, eso no es correcto. Quería mecenas. Claro, porque si no, ¿cómo vive, no? Pero él desarrolla, él es parte de esta cultura de artistas, así como Goethe, por ejemplo, que desarrollan esta cultura en la que tú tienes muchos patrones. No tienes un patrón aristocrático, o digamos imperial, como era el caso de Mozart, sino que tienes muchos patrones y trabajas para muchas personas. Las personas te piden piezas y tú las escribes, o tú le dices a una persona, te voy a dedicar una gran sinfonía, y entonces esa persona le da una plata, pero era un vehículo para poder hacer su cosa, ¿no? Entonces, famosamente, él hace esta pieza inicialmente para dedicársela a Napoleón Bonaparte, porque Beethoven era un tipo que creía mucho en los ideales de la individualidad, el valor de la persona como el protagonista de la vida, una persona que puede tener un pensamiento libre, que puede tener una libertad de expresión. Y entonces inicialmente Napoleón para muchas personas en Europa representaba eso. No obstante, también muy famosamente Napoleón entonces comienza a tener estos despliegues de megalomanía, muy peligrosamente, entonces comienza a tomar territorio de Europa, entonces invade Viena, se proclama emperador, y entonces Beethoven tacha la dedicatoria, y entonces luego la dedica a un príncipe que eventualmente le da una plata a Beethoven. Pero cuando nosotros vemos la pieza, nosotros nos damos cuenta que la dedicatoria a Napoleón era un vehículo. O sea, Beethoven también estaba tratando de ubicarse dentro de lo que él estaba pensando que era el futuro político de Europa, porque así entonces puedes tener más gente que te acuerpa y que te paga y eso, y que gente que cree en más o menos lo mismo que tú crees. Entonces él estaba como que buscando ubicarse ahí, pero se da cuenta que ese tampoco era el camino, que ese era otra gente, cosas que continúan muy vigentes. Entonces, cuando él ve que eso es así,
Entonces tacha esa dedicatoria, pero la pieza sigue intacta, la pieza ya estaba completa. Entonces uno al ver esta música, uno se da cuenta que es una pieza muy individual, que es una pieza donde él está narrándose a sí mismo, que es un gran primer paso para lo que evoluciona a convertirse la sinfonía al final de este periodo. Esta sinfonía es de 1804, es apenas unos cuantos años después del concierto para trompeta de Haydn, y ya podemos ver un cambio grandísimo en el estilo, en la forma en la que Beethoven se aproxima a los instrumentos, la forma en la que le exige técnicamente a los músicos. Crea una pieza para una orquesta que era la más grande que se había visto para una sinfonía de este contexto aquí en Viena, y es una pieza donde él comienza a contar las cosas por las que él está pasando, que quizá no las puede exteriorizar en una conversación. Imagínate, ya para este tiempo, la tercera sinfonía, ya Beethoven había comenzado a perder la audición. Entonces él decía que cómo puede ser, cómo yo le puedo hablar al mundo acerca de que este sentido que en mí debería ser más perfecto, lo estoy perdiendo. ¿Cómo puedo comunicar eso? Entonces en esta pieza nosotros vamos a escuchar en el primer movimiento unas armonías disonantes, estridentes, fuertes, donde Beethoven está retratando la tormenta que él escuchaba y que no lo dejaba oír, porque no es que él comienza a perderles y oye cada vez menos. Lo que pasa con Beethoven es que él comienza a escuchar ruidos, y eso no lo deja escuchar. Entonces, si uno se ofusca cuando uno está tratando de concentrarse en el trabajo y se oye un ruido y uno, ay, esta gente ya está con ese ruido, imagínate cómo sería a tratar de hacer música escuchando esas cosas. Claro. Tiene que haber sido una cosa muy frustrante. Entonces él lo muestra en el conflicto que hay entre las armonías, entre los diferentes materiales temáticos en el primer movimiento. Y el tema de la pieza es un tema que se parece mucho al de la ópera Bastien y Bastiana de Mozart, la misma tonalidad y todo. Él utiliza ese tema siempre cortado. Cuando comienza la pieza está cortado, siempre está interrumpido, hasta que en la coda, al final de la pieza, por primera vez, entonces presenta el tema completo en los cornos, ¿no? Entonces ya lo presenta de una manera triunfante. Después del conflicto emerge el héroe victorioso, y el héroe no es Napoleón, ni el príncipe, después el héroe es él mismo, ¿no? Es una pieza bien personal. Es el compositor, es la persona, es el individuo, ¿no? Entonces el segundo movimiento es una marcha fúnebre, que él dice, una marcha fúnebre para un gran héroe. Nuevamente, este héroe es él, ¿no? Sí. Entonces él escribe esta marcha que no son personas caminando, ¿sabes? Hay unos caballos que están tirando un carruaje y el féretro está ahí encima y hay montones de personas, y uno ve la expresión de multitud llorando por la persona, y también ve la expresión individual de una persona que quizá lo conocía a Beethoven llorando por él. Ese es el oboe que se mete ahí dentro de la textura, así como que una cara en medio de la multitud, como dice Michael Tilson Thomas. Y en esta pieza ya, en este movimiento, ya él comienza a mostrar esa pericia en el contrapunto, que es el arte más elevada en la música para ellos en este tiempo, y lo continúa haciendo. Él hace estas fugas, estos procedimientos muy complicados de una manera magistral dentro de una marcha fúnebre, ¿no? Entonces, ya en la marcha fúnebre él está diciendo, ok, este es el funeral de un héroe, y te estoy diciendo por qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está haciendo este héroe? No son esas batallas y cosas, es algo que viene producto de la creación de la introspección. Entonces, es una cosa que es a la vez íntimo y universal, es público y privado al mismo tiempo. Entonces, cuando ya estamos completamente agotados con eso, escuchando esta cosa pesada, esta cosa que es triste y toda esta que le estaba hablando, este contrapunto complicado y todo eso, después entonces Beethoven viene con sus famosos scherzos. En el tercer movimiento, en vez de ser una danza elegante, aristocrática, que era el minueto, entonces nos da otro scherzo muy rápido, y entonces uno como que, uy, ¿y ahora dónde estamos? ¿No? Entonces él te recuerda que él también es una persona. Él también es una persona que juega, que se divierte, que bromea, pero que al mismo tiempo el scherzo tiene también muchos elementos de virtuosismo, tanto en la composición como los que él exige para la orquesta, ¿no? La orquesta tiene que tocar en unos lugares
muy bajito, muy piano, pero muy preciso. Es muy difícil hacer eso y aquí la Sinfónica Nacional lo está haciendo maravillosamente. Y este scherzo entonces es seguido por el final de la pieza, que es una declaración de ese heroísmo composicional de Beethoven. Él toma un pequeño tema que él obtiene de una medio trifulca que ocurrió en Viena con un músico llamado Steibold, Daniel Steibold, en la que Steibold improvisa unas variaciones sobre un tema de Beethoven, y Beethoven furioso. La siguiente vez que se encuentra con Steibold, Steibold estaba tocando ahí una pieza para música de cámara y entonces toma la partitura del violonchelo, después de que se acaba la pieza, ¿no? La gira al revés y comienza a leer de atrás para adelante las notas del cello, notas aisladas, pam, 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 y ahí comienza a improvisar variaciones sobre eso. Y eran unas variaciones tan maravillosas, improvisando, ¿no? Es una mente increíble, fugas y todo tipo de cosas, que Steibold se retira y nunca más vuelve a Viena, ¿no? Entonces para Beethoven eso era el heroísmo, ¿no? Para Beethoven poder hacer eso, ¿no? Que te vinieran a ti con tiempo y que yo voy a tocar unas variaciones sobre tu tema. No le causó ninguna gracia, ¿no? Entonces él dice, aquí el dueño de esto soy yo. Y en este movimiento él toma ese tema que saca de esa partitura volteada y de todo este evento. La gente que vio eso se acuerda, o sea, la gente que estaba viendo esto dicen, oye, ¿cómo hiciste eso? No se lo explican. Y él hace entonces una serie de variaciones sobre ese tema para la orquesta. Mucho virtuosismo de la orquesta, un rango expresivo enorme, utiliza todas las esquinas de la orquesta para este movimiento, hace de todo ahí. Hace primero una fuga, más adelante hace la misma fuga pero con el tema invertido y fugas dobles, o sea que tienen dos sujetos al mismo tiempo, una cosa loquísima. Y hay una marcha turca, una marcha militar, porque esos son la amenaza otomana, que todavía en este tiempo estaba como que bien vigente, bien fuerte. Nunca ellos acaban por tomarse Viena y el resto de Europa occidental, pero sí que dejan una huella cultural muy importante. Estuvieron cerca, ¿no? Un par de veces. Entonces la música queda ahí, la forma de vestir queda ahí, la forma de hablar muchas palabras, todo eso se cuelan, ¿no? en la cultura europea, en un momento en que la cultura europea estaba viajando más hacia la individualidad. Entonces este viaje hacia la individualidad ya para el tiempo de Tchaikovsky ya ha transcurrido bastante. Tchaikovsky escribe la primera versión de Romeo y Julieta en el 65, 1865. Y ya han pasado ya casi una vida entre la Sinfonía 3 de Beethoven y la primera versión de Romeo y Julieta. Hace otra que es la que estamos tocando ahora, que es de 1880. Y Tchaikovsky ya está completamente metido en ese mundo que Beethoven ha abierto la puerta en la música, así como otros abrieron la puerta en la literatura, en la pintura, como Delacroix, por ejemplo. O sea, Beethoven abre la puerta para esta expresión de lo interno a través del arte, esa cosa individual que para poder ser, y aquí viene la gran paradoja del arte romántico, para poder tener efectividad y para poder conectar, tiene que ser íntimo, pero también tiene que ser universal. Entonces los más grandes artistas del romanticismo lograron esto en todas las disciplinas. Entonces Tchaikovsky era una persona cuya vida tenía muchos retos, tenía muchas dificultades. Ustedes pueden leer mucho acerca de Tchaikovsky porque ahora sabemos más acerca de su correspondencia y eso. Y ustedes pueden adentrarse un poquito en la vida de Tchaikovsky y ver cómo él aprovecha la historia de un amor prohibido entre dos adolescentes de familias rivales en Verona, que escribió un inglés, ¿sabes? 300 años antes, aprovecha esa historia para contar entonces su propia historia, su dolor de tener que entonces estar oculto, de tener que tener amores prohibidos, ¿no? Por otras razones, pero igualmente muy, muy doloroso. Una sociedad que él percibía como muy cruel, una sociedad rusa que ya estaba europeizada, o sea, comienza mucho antes de Pedro el Grande, pero ya para este tiempo San Petersburgo era como decir casi Viena, ¿no? Casi. Entonces él está viviendo en una sociedad donde a la gente le gustan los valses, donde a la gente le gusta el ballet,
y esas cosas, pero que todavía mantenía unos cánones muy rígidos de comportamiento. Entonces, él lo sufrió mucho. Él aprovecha esta historia de Romeo y Julieta para contar su propia vivencia. Es una cosa que es muy, muy, muy íntimo, una cosa que es muy, muy, muy personal, pero nadie puede dudar de la universalidad de lo que él logra con la orquesta en Romeo y Julieta. Nosotros vamos a abrir el concierto con esa pieza y nos vamos a meter de lleno en ese ambiente emocional. Es la heroica. Que es la heroica al final del concierto. Vamos a hacer este viaje bien, digamos, de épocas muy diversas, pero que tienen conexiones muy íntimas, ¿no? O sea, por ejemplo, no solamente en temas emocionales, sino que en la misma música, ¿no? O sea, Romeo y Julieta también. O sea, hay varias muertes, ¿no? Sí. En la obra de teatro, famosamente. Y también entonces hay una marcha fúnebre ahí. Y una marcha fúnebre donde se utiliza la misma figura rítmica, ¿no? En el segundo movimiento de la sinfonía, las cuerdas hacen pa, 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 pam, pa, 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 pam, los tambores, ¿no? Bueno, eso mismo hacen en Romeo y Julieta al final. Después de la escena de la muerte, uno oye el tímpani. Ta, 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 ta. Uno oye la misma figura del tresillo seguido por una cuarta nota. Y esa figura, entonces, después Beethoven la utiliza famosamente, ¿verdad? En la Quinta Sinfonía. Después Tchaikovsky la utiliza, Shostakovich, perdón, la utiliza en su Quinta Sinfonía. Hay una gran red de cosas que están pasando que procede de aquí, ¿no? De esto que vamos a hacer nosotros el jueves. Así que estamos haciendo un trabajo con mucho cariño. Estamos haciendo un trabajo que lo estamos disfrutando bastante. Acabamos de terminar el último ensayo aquí en el Teatro Balboa. Y entonces, mañana, jueves, aquí vamos a estar a las 8 en punto. Eso sí, nosotros, la orquesta es una institución que comienza sus eventos a tiempo. Así que lleguen temprano. Aquí hay bastantes puestos, pero es abierto. Así que mucha gente va a venir. Aprovechen esta presentación que vamos a tener aquí con la Sinfónica Nacional y con Juan Pagán, el solista que va a hacer el concierto para trompeta de Haydn. De verdad que lo estamos disfrutando mucho. Yo estoy emocionadísimo. Ya estoy nada más en mi última etapa de descansar para llegar con mucha energía al teatro mañana. Y de verdad que muy contento con el trabajo de la Orquesta Sinfónica. Gracias a la Orquesta Sinfónica por invitarme, a mi cultura, por albergarlo, a la Ciudad de las Artes, por tener ese espacio maravilloso para ensayar, donde hemos estado haciendo nuestros ensayos durante estas 2 semanas. Bueno, doctor, muchas gracias por tomarse el tiempo de hoy para poder comentarnos sobre todo esto, para que la gente pueda entender lo que va a escuchar mañana y apreciarlo desde una perspectiva más profunda. Bueno, invitamos a todos al concierto para el día de mañana a las 8 de la noche, por favor, puntuales, porque la Orquesta Sinfónica Nacional es famosa por su puntualidad y se va a llenar esto porque es abierto al público. Así que, por favor, lleguen temprano, cojan puesto, no guarden puesto, no mentira. Pero bueno, los esperamos.